concepto y proceso educativo. La tabulación de datos es un procedimiento fundamental en la organización, procesamiento y presentación de información recopilada. Es una investigación o estudio. Su principal función es estructurar los datos de manera clara y accesible, para facilitar su análisis e interpretación. La tabulación es esencial en diversas disciplinas como la estadística, la economía, las ciencias naturales y, por supuesto, la educación, ya que permite detectar patrones, tendencias y relaciones bastante significativas en todos los datos obtenidos. A través de este proceso, la información cruda se convierte en un formato demasiado comprensible y muy bien ordenado, generalmente en tablas con filas y columnas, que pueden representar diferentes variables y categorías de datos. Además, la tabulación permite generar gráficos y representaciones visuales para mejorar la comprensión de los resultados. Importancia de la tabulación de datos. La tabulación de datos es crucial en la investigación y la toma de decisiones porque permite 1. Organización. Permite estructurar la información en filas y columnas, lo que facilita su manejo y consulta. 2. Claridad. Presenta los datos de una manera comprensible y accesible para cualquier persona que desee analizarlos. 3. Facilita el análisis. Ayuda a identificar patrones, tendencias y correlaciones en los datos, lo que permite extraer conclusiones fundamentadas. 4. Base para la toma de decisiones. Aporta información organizada y clara, útil para la toma de decisiones en ámbitos como la educación, la economía y la investigación científica. 5. Comparación de datos. Permite contrastar información entre diferentes grupos o variables para evaluar diferencias y similitudes. 6. Visualización de información. A través de gráficos y tablas se facilita la interpretación de los datos por parte del investigador, docente, empresario o cualquier interesado en la información. Tipos de tabulación. Existen dos formas principales de tabulación. 1. Tabulación manual. Se realiza en papel o en hojas de cálculo simples. Es útil cuando se trabaja con un volumen reducido de datos. Puede ser más lenta y propensa a errores si no se maneja con cuidado. Se utiliza comúnmente en estudios cualitativos o pequeños. Análisis de datos. 2. Tabulación electrónica. Utiliza herramientas informáticas como Excel, Python y software estadístico avanzado. Es ideal para manejar grandes volúmenes de información con mayor precisión y rapidez. Permite realizar cálculos automáticos, análisis avanzados y generar gráficos. Reduce el margen de error en la manipulación de los datos. Pasos para la tabulación de datos. Para realizar una tabulación eficiente se deben de seguir varios pasos. 1. Recolección de datos. Se recopila información a través de encuestas, experimentos, observaciones o bases de datos. Es importante garantizar la fiabilidad y la validez de los datos obtenidos. 2. Clasificación de los datos. Se determina si los datos son cualitativos, categorías como bueno o malo, o cuantitativos, valores numéricos. Se pueden clasificar en grupos según diferentes criterios, como edad, género, ubicación geográfica, etc. 3. Creación de una tabla. Filas representan categorías o respuestas de los datos recopilados. Columnas representan variables o características medidas en el estudio. Encabezados indican el significado de cada fila y columna para facilitar la interpretación. 4. Cálculo de frecuencias. Se cuenta la cantidad de veces que se aparece cada valor o categoría en los datos. Se pueden calcular frecuencias absolutas, número total de ocurrencias y relativas, los cuales son los porcentajes. 5. Representación gráfica, la cual es opcional. Una vez tabulados los datos, se pueden utilizar gráficos como barras, histogramas, diagramas circulares, dispersión, entre otros, para visualizar la información de manera más efectiva. Ejemplo práctico de tabulación de datos. Supongamos que se realiza una encuesta a 50 personas sobre cuántos libros leen al mes. Los datos recolectados se pueden tabular de la siguiente manera. A partir de esta tabla se puede extraer diversas conclusiones,
como el 30% de los encuestados lee entre 1 y 2 libros al mes, mientras que el 20% no lee ninguno. Además, si se desea representar visualmente esta información, se puede elaborar un gráfico de barras o un diagrama circular. La tabulación cruzada es el proceso de una tabla de comitencia desde la distribución de frecuencia multivariada de las variables de estadísticas. La tabulación también es una herramienta útil de análisis que se emplea comúnmente para comparar los resultados de una o más variables con los resultados de otra variable. Se utiliza con datos en escala nominal, donde las variables se nombran o etiquetan sin un orden específico. Uso de software para la tabulación de datos. El uso de software facilita la recopilación, organización y análisis de datos de manera rápida y eficiente. Algunas herramientas comunes incluyen Excel y Google Sheets para crear tablas, gráficos y organizar datos de forma sencilla. SPSS analiza estadísticos más avanzados en investigación y negocios. Estos programas ayudan a interpretar la información y tomar mejores decisiones basadas en datos. Representación gráfica de datos. Después de tabular los datos se pueden representar visualmente mediante diferentes tipos de gráficos. 1. Gráfico de barras. Útil para comparar categorías. 2. Histograma. Representa distribuciones de datos continuos. 3. Gráfico circular. Muestra proporciones de cada categoría en un conjunto de datos. 4. Gráfico de dispersión. Se usa para analizar correlaciones entre variables. Ejemplo: si se desea visualizar la cantidad de libros leídos al mes, un gráfico de barras sería una excelente opción para mostrar la distribución de respuestas. Errores más comunes en la tabulación de datos. Durante la tabulación de datos se pueden cometer errores que afectan la precisión del análisis. Algunos de los más comunes son: errores en la recolección de datos, información mal registrada o incompleta, mala clasificación de datos, ubicar datos en categorías incorrectas, errores en los cálculos de frecuencias, omisión o duplicación de datos al contar respuestas, falta de claridad en la presentación, tablas confusas o con información mal estructurada. Para evitar estos errores es importante revisar los datos antes de analizarlos. Aplicaciones de la tabulación de datos en diferentes ámbitos. La tabulación de datos se utiliza en múltiples sectores: educación, evaluación de desempeño estudiantil, encuestas de satisfacción, análisis de metodologías de enseñanza, negocios y marketing, estudio de mercado, comportamiento del consumidor, análisis de ventas, ciencias sociales, encuestas de opinión pública, estudios sociológicos y psicológicos, salud, análisis de epidemias, estudios clínicos, estadísticas de enfermedades. La tabulación de datos es una herramienta esencial para organizar y analizar información en múltiples disciplinas. Su correcta aplicación permite estructurar datos de manera comprensible, facilitando la detención de patrones y toma de decisiones informadas, ya sea a través de métodos manuales o electrónicos. Una tabulación bien hecha permite extraer información valiosa de los datos y presentarla de manera visualmente accesible, mejorando la comunicación y comprensión de los resultados.